Bueno, bienvenidos al tema logística integral. Vamos a comenzar definiendo cuál es el objetivo de la logística, ya que es un tema bastante abarcativo y amplio, cuyo objetivo principal es el aprovisionamiento, el abastecimiento. Bien, no solo la logística incluye el transporte o las cosas más obvias, sino toda la cadena de abastecimiento para que los productos lleguen al consumidor. Cabe destacar que este es un desarrollo en realidad militar que originalmente fue justamente desarrollado para abastecer a las tropas en el campo de batalla en las líneas enemigas. Entonces, abarca no solo el transporte, sino también desde la concepción y la fabricación, y algunas características que vamos a ver propias, intrínsecas del producto, hasta, por supuesto, su almacenamiento y traslado final al lugar de uso. ¿Cuáles son las preguntas que inicialmente nos vamos a hacer para definir todo lo que es logística? Es ¿qué es lo que hay que mover? Bien, en general los productos están denominados por un código único y universal. ¿Desde dónde hacia dónde? ¿Por dónde moverlo? ¿Qué cantidad? Porque no es lo mismo mover uno que mover mil. ¿Cómo lo he de mover? ¿Con qué? ¿Mediante qué instrumento, mecanismo? Y por último, una vez que tengo resuelto todo esto y entre las opciones que resulten viables, ¿a qué costo? Los tres pilares de la logística, entonces, como dijimos, abarcan al producto, al transporte y al depósito, siendo luego el factor de decisión el costo. Producto. ¿Cuáles son las características logísticas del producto? Bien, variables que definen al producto en cuanto a la logística son su estado, porque no es lo mismo trasladar líquidos sólidos que gases. Además, entre los sólidos puede haber sólidos de estructura definida y reducida. Luego están los voluminosos y además están los graneles que se asemejan más a los líquidos. Aunque también hay líquidos envasados que se asemejan a los sólidos compactos y también líquidos graneles. En general, los gases, salvo que sea por cañería, se trasladan por lo general envasados. Además de su estado, su envase y embalaje, muchas veces el envase y embalaje son diseñados por la rama logística, no solo de marketing, porque tienen que asegurar su vida útil, su traslados, todas las cuestiones relacionadas con que el producto llegue en buen estado para su uso final. Embalaje nos define parámetros como su conservación, la cantidad que yo puedo almacenar, el método en que lo puedo manipular y el volumen que finalmente va a ocupar el producto, ya que hay embalajes que son excesivos por una cuestión muchas veces en donde el marketing le gana a la logística y otros que son mínimos, pero que deben asegurar eh, la seguridad, la conservación del producto, ¿sí? No solo embalaje hablamos a lo que se ve por fuera, sino también a lo que está por dentro, ¿no? Todas esas medidas de protección que ustedes verán que cuyo destino, cuyo objetivo es que el producto llegue en buen estado. Luego, otros parámetros, la inflamabilidad, la fragilidad, la caducidad, el valor, la peligrosidad. Muchas veces estas cuestiones atentan contra la logística, porque nos definen algunas cuestiones como rutas o lugares por donde puedo pasar o medios de transporte que puedo utilizar. No todos los productos, de acuerdo a sus características, se pueden transportar o almacenar de cualquier forma o en cualquier lado. Transporte. Es decir, el producto nos va a definir la primera parte. ¿Qué tengo que mover? ¿Cuánto? ¿Por dónde lo puedo mover? Luego, yo voy a tener algunas opciones que son viables y otras que no. Las que no las descarto, pero entre las viables probablemente tenga más de un medio de transporte. Si no fuera así, si tengo un único medio de transporte, entonces no hay nada que decidir. Pero bien, cuando sea posible utilizar uno u otro medio de transporte, tendré que elegir. Ahora,
Lógicamente, el transporte va a estar condicionado por la distancia, por la cantidad que yo tengo que transportar y por los medios disponibles entre el origen y el destino, es decir, desde dónde y hacia dónde va el producto. Una vez que yo tengo determinado cuáles son los transportes viables, los factores de decisión siempre son dos: tiempo y el dinero. ¿Sí? Tiempo y dinero van en contraposición. En general, más rápido es más costoso, o sea, menos tiempo más costo, más tiempo menos costo. Así que, entre todas las opciones viables, la decisión tendrá que ver ya sea con características del producto, como por ejemplo su fecha de caducidad, eso también me puede, su vencimiento, es decir, me puede condicionar algunos medios de transporte que no sean viables, y en general, entre los que sean viables, bueno, tendré que ver qué tan urgente yo lo necesito en destino para evaluar ese costo adicional por el menor tiempo. En cuanto a la logística, hay dos ramas del transporte, dos grandes ramas, dos grandes subgrupos, que inclusive hay empresas que se dedican a unos de estos transportes y no a los otros, que son el transporte interno dentro de la fábrica o el depósito, que en general se caracteriza por trayectos muy cortos, muy precisos y con cantidades mínimas o acotadas que tengo que mover. Y por supuesto el transporte externo, que es el que todos pensamos en un principio, que es desde y hacia la fábrica o el depósito o centro de distribución, que en general son grandes trayectos y grandes cantidades. Nosotros lo que vamos a ver de cada uno de estos, más allá de sus características principales, son los equipamientos principales. Por ejemplo, en el caso del transporte externo, hay equipos que son fijos, es decir, atados a la estructura, como las camas de rodillos o las cintas transportadoras. También los transportes de tornillo y las cañerías, por donde en general van a circular, se van a transportar los graneles o los líquidos y gases. Pero también hay otros un poco más sofisticados, como los montacargas, los cangilones, que son unas especies de cajoncitos que sirven para, sobre todo, elevar la altura de algunos sólidos graneles o sólidos compactos en algunos casos, y el puente grúa que van a ver en muchas fábricas y sirven para voluminosos y en general pesados. Estos son los principales que vamos a remarcar dentro de los equipos fijos, pero por supuesto también hay equipos móviles. La zorra manual, empezando por el más simple que vamos a ver en cualquier depósito o supermercado, que en general está diseñada para transportar de a un pallet. Y aquí las características que tenemos que tener en cuenta son cuál es su peso, cuál es su capacidad de carga, cuál es el ancho de pasillo requerido para este tipo de transportadores, este tipo de equipos, porque cada uno va a tener algunas características distintas a los otros, y cuál es la pendiente máxima que puede operar. Estos equipos, por ejemplo, la zorra manual, en pendientes elevadas, como son de tracción manual también y con el peso y la inercia que tienen, son peligrosos porque puedo correr el riesgo de no llegar a frenarlos. Zorra eléctrica, básicamente es el mismo principio de funcionamiento, solo que se traslada en forma eléctrica y me permite una pendiente algo mayor. Bien. Luego, equipos un poco más complejos, pero muy conocidos, el Clark, autoelevador contrabalanceado. Capacidad de cargas muy superiores, por supuesto, pero también requiere anchos de pasillo y radios de giro superiores. Acá tenemos velocidades mayores y la posibilidad, a diferencia de los anteriores, de almacenar en altura. Bien. Luego la apiladora eléctrica lo que me va a permitir son menores distancias, por lo general menor velocidad, pero mayor altura en algunos casos, dependiendo del modelo del equipo. En general son para uso interno exclusivamente, mientras que el autoelevador contrabalanceado se puede también utilizar en exteriores entre depósitos, no para recorrer grandes distancias, sigue siendo un equipo interno, pero me permite salir al exterior, sobre todo en grandes naves de producción o en complejos industriales muy grandes. En cambio, la apiladora es para uso exclusivo interno. Transporte externo. Por supuesto que hay muchos equipos más, nosotros vamos a mencionar solo los principales. Transporte externo, lógicamente, lo que todos se imaginan. El aéreo,
en cuyo caso lo que vamos a ver son ventajas y desventajas. Por supuesto que la ventaja es la velocidad y la seguridad, aunque no lo crean, uno de los más seguros. Pero tiene como desventajas el mayor costo, la menor capacidad de carga y también la baja disponibilidad de destinos, porque yo no tengo aeropuertos en todos lados y mucho menos, por lo general, cerca de las empresas o depósitos. Bien, entonces tengo algunas grandes desventajas con respecto al transporte aéreo. En general, lo voy a utilizar para productos de bajas cantidades y de elevado costo, de elevado valor. Recordando que necesito, en general, una transferencia de un segundo medio de transporte. Yo, desde el aeropuerto, con la carga, voy a tener que transferir y transportar mediante otro medio hacia el destino final. Casi siempre. Luego, entre los terrestres, tenemos el camión, que es el más versátil, porque tiene mayor flexibilidad, es el que generalmente va a llegar más comúnmente y más frecuentemente a la puerta de la fábrica del depósito, pero como desventajas tiene altos costos, el segundo más alto después del avión, una capacidad de carga intermedia tirando abajo, baja, y la inseguridad vial, uno de los más inseguros dependiendo de las zonas. Pero lógicamente el más utilizado porque es el que me permite ir puerta a puerta, así que este es casi inevitable utilizarlo. Quizás lo que no está del todo bien es utilizarlo para cualquier distancia y cualquier capacidad de carga, ¿no? También tenemos la opción del ferrocarril, que en cuanto a ventajas es uno de los de menor costo y mayores capacidades de carga. Contra el camión en estos casos gana como medio terrestre, pero en Argentina no tenemos desarrollados los trazados. Las desventajas también en Argentina es la lentitud, porque en otros países del mundo esto no sucede, pocas rutas, nuevamente acá, y necesidad de transferencia y segundo medio de transporte. Muy pocas empresas están cercanas o tienen una terminal de carga de tren. Marítimo y fluvial, bueno, en estos casos tenemos el de menor costo y mayor capacidad de carga, pero también tiene la desventaja de la lentitud, del riesgo, no solo por accidentes, también por robos, y la necesidad de transferencia y segundo medio de transporte, aunque hay muchas empresas que tienen terminales propias, por ejemplo en Argentina, Aluar, ¿sí? En Puerto Madryn. Hay muchas empresas también en la ribera del río Paraná que tienen su propia terminal de descarga marítima. Transportes externos, entonces, si podemos resumir, lo que vamos a ver es que tenemos las ventajas de la velocidad y de la distancia, en donde si hacemos una comparativa sin poner números, vamos a terminar concluyendo que en general, a menores distancias, me conviene exclusivamente el camión cuando las distancias son cortas, y a medida que las distancias se van incrementando, me van a convenir ya sea tren o mar para velocidades, o sea, con tiempos no apremiantes. Cuando el tiempo no es un problema, me va a convenir siempre el tren o el marítimo. Pero cuando el tiempo urge y necesito velocidad, la conveniencia va a ser por el aéreo. Siempre y cuando, en todos los casos, tengamos disponibilidad de terminales, ¿no? Vías de ferrocarril, terminales portuarias o aeroportuarias. Si no hay posibilidad, entonces en general esto se acota solo al camión, que siempre muchas veces de todas formas lo voy a terminar utilizando para los traslados desde hacia aeropuerto o terminales de tren. Depósito, la tercer pata de la logística. El depósito es donde yo tengo los productos hasta que son derivados al transporte o desde que son derivados al transporte hasta su uso o distribución final. En los depósitos podré encontrar distintos tipos de ordenamiento y tecnologías, bien, desde las cosas apoyadas en el piso hasta estanterías simples, que es muy común, y en países más avanzados, estanterías automatizadas, con expendio automático, todo organizado en forma muy eficiente, en donde inclusive la selección de artículos, el piqueo, el picking, se realiza en forma automática por robots. Desde apoyar en el piso hasta eso, tenemos todos los grises y una amplia variedad de diseños de depósito y por lo general
va a depender de la conveniencia de cada producto y qué cantidad de producto y qué rotación de producto yo tenga, cuál de los esquemas es el que me conviene elegir. Por supuesto, está atado a la inversión que yo pueda realizar. En el depósito, las variables de diseño, a diferencia de cuando nosotros elegimos un lugar para vivir, las variables del diseño del depósito en general son la localización, por supuesto, los accesos, está claro, porque los accesos a veces me definen. Si yo tengo una fábrica que, por ejemplo, manipula o un depósito de vidrios, no puedo estar en un camino empedrado o consolidado, o que se inunda si no puedo entrar con la mercadería, cada vez que se inunda no puedo salir, o se me destruyen los artículos que tengo en el depósito. Entonces, si yo tengo que entrar con camiones, el ancho tiene que ser suficiente, el camino tiene que estar en buen estado y en lo posible, por supuesto, que no se inunde. Las dimensiones es un factor que cambia porque acá yo no solo hablo de superficie, sino también de altura. El depósito es un volumen porque yo puedo almacenar en altura. Así que no solo es el ancho y el largo, sino también los accesos al depósito y su altura. Bien. Luego yo tengo el esquema de centros de distribución. Los centros de distribución son grandes depósitos en donde se hace un intercambio de mercadería. Llegan grandes cantidades, camiones de elevado porte, y luego se distribuyen en vehículos más pequeños cantidades surtidas. Esto lo que mejora es la logística interna, sobre todo dentro de las ciudades. Cuando yo hago repartos, por cantidades minoristas o mayoristas, pero acotadas, no directo de fábrica. Entonces no puedo ir con un camión, imagínense, por el microcentro repartiendo un solo producto. Lo que voy es con camionetas repartiendo una variedad de productos. Para esto están las distribuidoras o algunos centros de distribución específicos, como puede ser, por ejemplo, el mercado central. Bien, entonces, el cross-docking quiere decir justamente este entrecruzamiento de cargas en un centro de distribución. Yo llego con camiones de gran porte y salgo con repartos variados de menor cantidad. Para el cálculo y para el diseño o para la elección de un depósito, yo tengo que conocer qué cantidad de qué productos voy a almacenar. Cantidad y tipo de producto, volumen, capacidad de estibaje, ¿no? ¿Cuántos puedo apoyar uno sobre otro? También tengo que tener definidos los medios de transporte interno y externo, porque tengo que saber con qué tipo de vehículos voy a llegar al depósito y voy a salir del depósito para saber qué tipo de acceso necesito. También con qué tipo de eh, mecanismos o dispositivos o transportes internos voy a moverme dentro del depósito para saber qué anchos de pasillo y radios de giro tengo que mantener. En un esquema visto así, si yo tengo las estanterías o los pallets, entonces tener que hacer el cálculo en superficie, pero además en altura de cuántos son los que puedo estibar, el ancho de pasillo que va a depender del transporte interno que voy a utilizar y también el radio de giro que va a depender de ese transporte interno. Y por supuesto, respecto al transporte externo, tendré, por ejemplo, docks de carga. Ustedes pueden ver en los supermercados muchas veces en la parte de depósito, que en general está del lado de atrás, que los docks de carga al depósito están elevados para que coincida con la altura de los vehículos donde se descarga, para hacer más eficiente la descarga y no tener que andar levantando y bajando las cosas, sino poder moverse directamente con una zorra manual y tener acceso directo a donde van depositadas las mercaderías. Bien, entonces, estos son los tres pilares fundamentales y lo que vamos a ver ahora es un esquema logístico básico de cálculo de rutas. Es uno de los esquemas más simples que se llama problema del viajero, que se originó en inglés, en general se llama problema del vendedor viajante o problema del cartero, lo van a encontrar, pero que ha permitido el desarrollo de muchas, muchos software y muchas teorías y desarrollos matemáticos para encontrar la optimización de casos que finalmente se vuelven muy complejos. El hecho de calcular las rutas para hacer una distribución o un reparto. Bien, ¿cuáles los parámetros o cuál es la concepción del problema? Yo tengo una fábrica, un depósito, un centro de distribución desde el que voy a abastecer distintos centros de consumo, es decir, a mis clientes. Yo tengo que transportar esas cargas. Por supuesto, conozco todas las distancias
que hay entre mi centro de distribución y todos los puntos de consumo, como así también conozco las distancias que hay entre los centros de consumo entre sí. Estos son datos del problema y además son datos del problema qué cantidad le tengo que entregar a cada uno. El método es un método manual que se puede hacer en forma muy simple, que se llama método del barrido, y consiste en ir simulando, es decir, haciendo en un papel, trazando cómo sería el reparto si yo lo hiciera con las consideraciones que vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, primero, yo voy a abastecer a toda la clientela, no voy a dejar a nadie, no voy a ir a un centro a llevar una carga parcial. Cuando vaya a un cliente a hacer una entrega, voy a entregar la totalidad de lo que me están solicitando. Luego, el tiempo de entrega no es un problema. Ahora solo lo que voy a tratar es de minimizar las rutas y los recorridos. Olvídense del tiempo, luego lo veremos. La idea, el objetivo, es encontrar el mejor recorrido posible, es decir, el mínimo trayecto, la mínima circulación, utilizando este método del barrido. Y por supuesto, tenemos todos los datos de demandas y distancias que son conocidos, porque yo sé cuánto le tengo que llevar a cada cliente y dónde está ubicado geográficamente. Para el ejemplo que vamos a analizar y que vamos a hacer práctica, vamos a utilizar camiones de 6 toneladas de carga útil. Entonces, el cuadro, resumen, sería que yo al centro uno le tengo que entregar 3.200 kilos, al centro 2 2.000 kilos, al centro 3 1.800, al 4 2.500, al 5.600 y así sucesivamente. Todas esas distancias que están ahí en kilómetros, desde y hacia los centros de distribución y hasta la fábrica, están plasmadas mejor gráficamente en este resumen, en donde están todo lo que está, la información que estaba en el cuadro, pero de forma gráfica. Entonces, todas las distancias y todas las cantidades en kilos que yo tengo que distribuir están aquí. El método del barrido consiste en tomar uno, en principio, comenzar por uno, lógicamente yo los tengo numerados, voy a empezar por el número uno, e ir entregando las cantidades que me solicita cada cliente en forma sucesiva, en este caso los horarios en el sentido de las agujas del reloj, en sentido horario. Cuando yo ya vea que no puedo entregarle la totalidad al próximo centro, voy a empezar por el uno, voy a seguir por el 2. Si al 3 no llego, vuelvo al depósito. No voy a dejar lo que tengo, sino que vuelvo y continúo desde el primero desabastecido. Ejemplo, si comenzamos en C1 y nuestro camión puede cargar una capacidad máxima de 6.000 kilos, entonces iré al C1, iré al C2, pero ya no me alcanza para abastecer lo que me pide el C3, así que vuelvo a la fábrica, recargo y luego contabilizo cuál fue el recorrido. En ese caso, 600 kilómetros. Ahora parto del primero que quedó sin abastecer, el C3, voy al C4 y si me alcanza para el C5 también voy. Ahora, como para el 6 no me alcanza, vuelvo a la fábrica y entonces computo la distancia recorrida en este caso, en donde entregué 5.900 kilos y recorrí 1.110 kilómetros. Continúo por el próximo que quedó desatendido, luego al siguiente y si me alcanza, voy al otro. Vuelvo y entonces finalizo todo el recorrido simulado, comenzando por C1, con un total de 3.170 kilómetros en este caso. Ahora, hago lo mismo, pero comenzando en C2. Comienzo en C2, entrego, luego voy a C3 y si me alcanza voy a C4, pero si no me alcanza vuelvo. Computo la distancia en este caso y comienzo por C4, luego C5 y si me alcanza voy a C6 y vuelvo. Y voy computando todas las distancias, ahora comenzando en C7, luego 8, pero como no me alcanza para ir hasta el C1, entonces vuelvo. Y en este caso me quedo por ir y volver desde y hacia C1, siempre computando todas las distancias, pero nunca yendo al próximo si no me alcanza con el totalidad, para la totalidad de lo que me solicitó. No hago entregas parciales. Bien, lo mismo ahora comenzando de C3, C4, C5, luego 6, 7 y 8, y luego 1 y 2. Voy computando todas las distancias en cada caso en kilómetros y así sucesivamente, ahora comenzando en C4, bien,
Luego llegué hasta el 6, vuelvo, comienzo en 7, no me alcanza, voy hasta el 8, vuelvo. Ahora comienzo en 1, voy al 2 y como no me alcanza para ir al 3, luego voy y vuelvo al 3. Una vez que hago la simulación comenzando por cada uno en particular, hago un resumen de todas las distancias totales en cada caso. Es decir, comenzando desde el centro C1, tengo una distancia recorrida de 3.170 kilómetros, desde el centro C2 de 3.080 y así sucesivamente, encontrando que el de menor recorrido fue comenzando en el centro C2, en donde yo recorrí 3.080 kilómetros, muy por debajo de lo que sería si hubiese comenzado en el centro C4 en sentido antihorario. Bien, entonces, mediante esta simulación, este ensayo previo, puedo ahorrarme, en este caso, hasta un 13,6%. En algunos otros casos podrá ser mayor todavía la diferencia. El tiempo no es un problema porque yo, comenzando en C2, solo tengo que cumplir con todos esos trayectos tal como fue simulado en el mejor de los casos, es decir, comenzando en C2 en sentido horario. Pero ahora los puedo hacer en sentido inverso, los puedo hacer en otro orden. Siempre que cumpla con esos trayectos, voy a tener una distancia recorrida de 3.080 kilómetros y no importa por dónde empiece. Siempre que, repito, cumpla con lo que fue planificado. Entonces, si el tiempo fuera un problema, bueno, comenzaré por los clientes más urgentes, pero respetando los recorridos que se hicieron simulando el arranque desde el centro C2. Muchas veces también yo voy a tener distintos varios camiones, con lo cual podría hacer varios recorridos en paralelo. Pero repito, la única importancia es que no se modifiquen los trayectos del evento de menor distancia recorrida. Por supuesto, este es el ejemplo más simple y el método más simple de resolver, porque las cosas se complican cuando yo reparto más de un producto, no, en este caso era un único producto, pero además puedo tener más de un camión con distintas capacidades de carga. Entonces el problema se va complejizando cuando las cuestiones geográficas no son tan simples como en este caso simulado, y requiere de realmente software muy importantes, inclusive mucha capacidad de procesamiento para poder resolver, inclusive ni siquiera el óptimo. Muchas veces no se puede llegar al óptimo porque demoraría demasiado tiempo. Así que esos métodos de simulación son muy interesantes, pero bueno, lógicamente exceden a este primer abordaje del tema, como por lo menos para tener alguna forma de resolver, aunque sea a mano o con un Excel. Bueno. Fin de la clase, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.